Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora Unellés. Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Regional, Programa de Estudios Avanzados. Doctorado en Gerencia Avanzada. Axiología Gerencial, Teoría de Valores, Módulo 1. Equipo: Stingel Ángel, Requena Franklin y mi persona, Hernández Milagro. Doctora Trina Matute. Hablar de axiología es hablar de valores, de todo eso bueno que caracteriza al ser humano. La realidad del momento, lo que estamos viviendo, demanda que se siga fomentando los valores y principios éticos, espirituales y morales. Todo el accionar gerencial es inherente al ser humano. El talento humano se desenvuelve en escenarios de trabajo donde es necesario el compromiso de todos sus miembros. Esos valores son necesarios para un clima organizacional favorable. Y si existiera ausencia de estos valores, daría como consecuencia la insatisfacción de sus miembros. La axiología nos hace reflexionar sobre valores y prejuicios, con la finalidad de comprender la vida a través de los mismos, ya que pueden verse condicionados por la sociedad, el aspecto cultural y la gerencia, pues las organizaciones vienen enfrentando cambios acelerados con relación a la ciencia y la tecnología, porque el planeta está tan globalizado, al igual que la economía de todos los países. Esta situación ha permitido la reinversión de nuevas formas, métodos y estrategias para ajustarse a estos nuevos escenarios que son de mucha incertidumbre y a la vez complejos y diversos para los seres humanos. Se debe rescatar en las organizaciones el sentido de la responsabilidad, la pertenencia, el trabajo en equipo, la mística, la ética, equidad y sobre todo humanismo para hacer las cosas bien como para Dios. Son tiempos de transformación y debemos entender que existen otras maneras de gerencia, desde la ética, desde las diversas clases de moralidad, pues cada institución, dependiendo de su razón social, pública o privada, conservan principios morales que le guían para direccionar a sus equipos de trabajo, siendo líderes con visión, con crítica, ser intuitivos, con mayor ética y responsabilidad moral que le permitiría enfrentar desafíos. Así que deben generar una cultura organizacional cuyo pilar sea el enriquecimiento de los valores éticos de sus miembros, y esos principios morales radicarían en la axiología, la ética y los valores, buscando la institucionalidad con corresponsabilidad de la ética y la moral, así como también la relación al ámbito social y cultural de la organización, haciendo a esta gerencia más humana, más avanzada y actualizada. Para la autora Elisa Arias, la etimología de la axiología viene del vocablo al español del francés axiology. En su composición entran dos bases griegas, el axio, que sería referido a lo valioso o con valor, y el logos, que remite a tratados, estudios o teoría. El sustantivo femenino de axiología significa estudio o teoría de los valores. Se trata también de una rama de la filosofía que se ocupa de los valores, entendido esto como los principios o cualidades que influyen en los juicios, actitudes y comportamientos de la sociedad humana. Pero, ¿cuáles son esos valores subjetivos? Los mismos son aquellos que en su existencia dependen del sujeto que lo valora. Se ha dicho que una cosa tiene valor cuando en realidad nos gusta, y en la medida que nos gusta, que solo son valiosas las cosas que deseamos o anhelamos, que sean de nuestro interés, lo que hace que una cosa sea valioso para nosotros. Un ejemplo de esta situación de valores subjetivos sería perder 3 materias y al final del año compensarlo con un celular de último modelo. La doctrina objetiva. Esta teoría objetiva mantiene que lo bueno no es ni un atributo de las cosas en sí mismas ni de los estados emocionales del hombre, sino una evaluación de los hechos de la realizada por la conciencia del hombre,
de acuerdo con el estándar de un valor racional. Eso es la base de la objetividad de los valores. Decir que los valores son objetivos equivale a decir que estos existen en la realidad independientemente de que estos sean conocidos o no. En cambio, afirmar la subjetividad de un valor quiere decir que los valores son creados por el sujeto. Pero, ¿cuáles son estos valores objetivos y subjetivos? La primera opción defiende que los valores son subjetivos, es decir, que su existencia depende del sujeto que lo valora. Y la segunda, que los valores son objetivos si existen independientemente del sujeto que lo valora. Esto los descubre. Aquello que es el objeto de interés adquiere ese valor. Los valores universales, relativos, objetivos y sustantivos. Podemos decir que los valores universales son los que se refieren al respeto, a la vida humana, a la integridad personal, valores que deben de prevalecer en todos los seres humanos. Los valores relativos es un valor que puede perder su carácter absoluto dependiendo de las personas, grupos o sociedades que lo sostengan. Las diferencias entre las personas no están en el color, en el sexo o la posición social ni en ninguna otra circunstancia, sino que radica en los valores constitutivos de cada uno de ellos, sobre todo en su capacidad de servicio a los intereses de la sociedad. Los valores objetivos pues son cualquier objeto o conducta que puede ser valiosa, todo depende de su armonización con otras cosas. Y los subjetivos son los que están creados por el sujeto y necesitan tener objetividad, necesitan basarse en hechos reales. Muy buenas tardes, profesora Terina Matute y demás compañeros de clase. Mi nombre es Franklin Requena y les voy a estar hablando sobre los valores para Dewey. Para Dewey, la valoración son pautas de comportamiento empíricamente observables y pueden ser estudiadas como tales. Dewey intentó llevar a la práctica la democracia en el trabajo, en su famosa escuela laboratorio de carácter experimental. La labor de los maestros se organizaba de manera muy parecida a la de los niños. Los maestros se reunían semanalmente para examinar y planificar su trabajo, aunque sin duda veían limitados en sus críticas por la imponente presencia de Dewey. Desempeñaban una función activa en la elaboración del programa escolar. Es decir, Dewey decía que los valores son expresiones de intereses referidos a la experiencia humana y no a la existencia de fines o valores absolutos, la naturaleza metafísica, y consideraba que su función es descriptiva, normativa, y no descriptiva, explicativa o predictiva. El éxito de la escuela de Dewey se debía en cierta medida a que permanecía al margen de los conflictos, divisiones y desigualdades de la sociedad en general, aislamiento que resultaba difícil de producir. Es decir, él asumía que los valores eran construidos a partir de la proyección de sentimientos positivos, que el sujeto realizaba sobre objetos y o personas, y o relaciones, y o sobre sí mismo,
durante toda la vida. A la medida que los valores iban siendo construidos, ellos se organizaban en sistemas. Esos sistemas de valores que cada sujeto construye, algunos de ellos se posesionaban de forma más central en su identidad y otras de forma más periférica. Las características de nuestro sistema de valores son flexibles, maleables o fluidas y pueden variar en función de los contextos y de las experiencias. Este modelo nos lleva a entender que los procesos de construcción de valores son inciertos y aleatorios, apuntando límites para la intervención educacional. La sociedad y la escuela dejan de tener un control sobre la construcción de valores, pudiendo solo ejercer influencia en tales procesos. Con respecto a la etapa del desarrollo moral según Conver, este psicólogo quería alejarse del contenido de la moral y estudiar cómo se desarrolla la persona. A él no le importaba qué es lo que estaba mal o bien, le importaba cómo alcanzamos esa idea a través de multitudes de entrevistas y estudios. Observó que la construcción de la moral aumenta a medida que crecen los niños, igual como sucede con otras habilidades como el lenguaje o la capacidad de razonamiento. En la teoría del desarrollo moral de Colbert se alcanza la conclusión de que el desarrollo moral pasaba por 3 niveles: el preconvencional, el convencional y el postconvencional, cada uno de los cuales está dividido en 2 etapas. El primer estadio, el estadio convencional o egocéntrico, tiene la etapa de la heteronomía, cuya acción es el premio o el castigo. Esta etapa de obediencia a la autoridad, las normas se cumplen por miedo a posible castigo. La segunda etapa de este estadio es el del individualismo, cuya acción es la regla del juego e intereses. Las normas se cumplen para favorecer los propios intereses del sujeto. Con respecto al segundo estadio, el convencional, deseo de aceptación, está la etapa de las expectativas interpersonales, cuya acción es el de cumplir con las expectativas, que se quiere cumplir con lo que nuestros seres queridos más cercanos esperan de nosotros: ser aceptados, queridos, agradar. Las normas se cumplen para favorecer las expectativas que tenemos como miembros del grupo. Es propio en la adolescencia. El segundo etapa de este estadio tenemos al sistema social y conciencia, cuya acción es el sentido de responsabilidad, que en esta etapa el respeto a la orden social. Se cumplen las normas por responsabilidad. El sujeto hace lo que se debe hacer, etapa propia de la madurez. Como último tenemos el estadio postconvencional, que es de grandes principios morales, cuya etapa está el contrato social, cuya acción es donde se defienden los derechos de la humanidad. Se cumplen las normas establecidas por las instituciones, porque se supone una base racional, es decir, se cumple lo establecido, porque se supone es un fundamento. Se reconoce que todas las personas tienen cierto derecho, el derecho a la vida y a la libertad. Y por último tenemos la etapa del principio ético y universales, cuyas acciones es de igualdad y respeto auténtico. En él el sujeto asume ciertos principios éticos que han de regir su conducta, por encima de las leyes o de cualquier regla convencionalmente establecida. Estos principios son universales y coherentes. El individuo se siente comprometido con tales principios y se siente culpable cuando lo incumple. Para continuar con la temática, voy a hablarles sobre los valores en la actualidad. Entre los valores humanos más importantes encontramos la ética, el respeto al prójimo, la tolerancia, la bondad, la paz, la solidaridad, el amor, la justicia, la responsabilidad, la equidad, la amistad, la libertad, la honestidad, entre muchos otros. ¿Cuál es la importancia de los valores? Los valores también son las bases para vivir en comunidad y relacionarnos con las demás personas, ya que permiten regular nuestra conducta para el bienestar colectivo y una convivencia armoniosa. Esto ayuda a formar como seres razonables
y que en cierto sentido se humanizan. ¿Cuál es la importancia de los valores morales? Se conoce como el conjunto de normas y costumbres que son transmitidas por la sociedad al individuo y que se representan las formas buenas o correctas de actuar. En este sentido, los valores morales nos permiten diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto. Buenas tardes, continuando con la exposición, mi nombre es Ángel Stinger. Vamos a hablarle de Ortega y Gasset. Explica Ortega y Gasset la esencial diferencia entre las convicciones latentes y que modulan nuestro trato con las cosas de la vida, las creencias y los pensamientos más o menos fieles a la realidad, que son consecuencia del efecto de nuestro intelecto, o sea, las ideas. Las creencias constituyen la base de nuestra vida, el terreno sobre que acontece, porque ellas nos ponen delante de lo que para nosotros es la realidad misma. Toda nuestra conducta, incluso la intelectual, depende de cuál sea el sistema de nuestras creencias auténticas. En ellas vivimos, nos movemos y somos. En cambio, en las ideas, es decir, los pensamientos que tenemos sobre las cosas, son originales o recibidos. No poseen en nuestra vida valor de la realidad. Actúan en ella precisamente como pensamientos nuestros y solo como tales. Esto significa que toda nuestra vida intelectual es secundaria a nuestra vida real, o auténtica, y representa a esta solo una dimensión virtual o imaginaria. Continuando con el pluralismo y monismo. El pluralismo es la posición metafísica contraria al monismo. Para el monismo, la realidad última es una, y para el pluralismo, el mundo, la totalidad, está en compuesto de realidades, independientes las unas de las otras, o bien interrelacionadas. Esto quiere decir que el pluralismo valora y hasta promueve que sectores con diferentes ideologías formen parte de los procesos electorales o de la toma de decisiones de un gobierno. Por ejemplo, la heterogeneidad social, cultural, ideológica, religiosa y étnica es protegida por el pluralismo. En cambio, que el monismo es la creencia en que existe ahora en algún momento pasado o futuro un único, definitivo y absoluto y plenamente armonioso sistema de valores. Para concluir, vamos a hablar de lo que es el paradigma. Es un conjunto de pareceres, intuiciones, modos de comprender la realidad. La finalidad es la transformación de la estructura de las relaciones sociales y dar respuesta a determinados problemas generados por esta, partiendo de la reflexión de los integrantes de la comunidad. Decimos que el paradigma avanzado es un sistema de valores. Se concibe a los valores como pauta o atracciones simbólicas que orientan la actuación del ser humano como individuo y como colectivo. Para concluir, vamos a hablar de la axiología. Nos hace reflexionar sobre los valores y prejuicios con la finalidad de comprender la vida a través de los mismos, ya que pueden verse condicionados por la sociedad. Los valores subjetivos son aquellos que en su existencia depende del sujeto que valora. Los valores son expresiones de intereses referidos a la experiencia humana y no a objetos independientes de ella. Rechaza la existencia de fines y valores absolutos. Los procesos de construcción de valores son inciertos y aleatorios, apuntando los límites para la intervención educacional. La sociedad y la escuela dejan de tener control sobre la construcción de valores, pudiendo solo ejercer la influencia en tales procesos. El pluralismo es la posición metafísica contraria al monismo. Para el monismo, la realidad última es una, y para el pluralismo, el mundo, la totalidad, está compuesto de realidades independientes las unas de las otras, o bien interrelacionadas. Muchas gracias.